querido amigo y hermano masón, Jaime Antonio Becerra García, te doy las gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición, la quinta época, con la quinta edición, la sexta edición ya, en esta ocasión estamos en la sexta emisión de la quinta época de nuestras charlas entretenidas. Mi querido Jaime Antonio Becerra García, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rafita querido, muchas gracias por la invitación, a la orden. Gracias. Jaime querido, yo sé que eres médico veterinario por la Universidad Autónoma de México. El título es médico veterinario zootecnista y pues tu título lo está avalado por la Universidad Autónoma de México, nuestra entrañable UNAM. Y además sé que últimamente estás dedicado a trabajos relacionados con los virus y la epidemia, la pandemia, todo esto que no tiene una gran relación con el tema de hoy, pero pues que te mantiene activo en el tema de las enfermedades humanas y de las pandemias y todo lo que se puede en un momento dado desarrollar, que ya vimos lo que ocurrió con el COVID, que nos paralizó al mundo durante prácticamente 2 años. Entonces yo creo que los temas de salud y sobre todo la salud pública son temas verdaderamente delicados que no es muy conveniente ponerles sordina o taparlos con una cortina negra. Entonces, aprovechando tu experiencia, tus conocimientos, yo quiero compartir con los amigos que ven este programa en las redes sociales algunas inquietudes relacionadas con las mascotas. Los famosos michis y los lomitos, como los llaman cariñosamente sus dueños, es un término muy dulce, michis y lomitos, en lugar de decir gatos y perros. Entonces, esto es muy bonito, muy tierno, pero esto mismo hace que el tema que tratemos se debe manejar de una manera delicada, porque no se trata de molestar ni de ofender a nadie, sino hablar de los hechos concretos y pues encender las luces amarillas que se deban de encender. Hoy no es mi intención, Jaime y amigos, hablar de las causas y las razones por las cuales se ha llegado a la actual relación entre las mascotas y las personas. Es decir, hablemos con claridad, la relación actual entre las personas, los seres humanos y los perros y los gatos. ¿Por qué los aman tanto hasta el grado de humanizarlos? De pensar ya que me voy te vas a, te se murió el perro, pero algún día te voy a volver a ver y nos vamos a reunir en el cielo y, en fin, todo este tipo de cosas que hace muy pocos años estaban solamente relacionadas y directamente conectadas con la vivencia del ser humano. Pero pues ahora se llega a estos puntos y pues es lo que convierte al tema en algo muy delicado. Pero ese asunto, las razones y las causas por las que hemos llegado a ese punto en este siglo XXI, son realmente un tema de psicología, de antropología, de sociología. Entonces, por eso, pues no es mi intención tratarlos en esta ocasión desde ese punto de vista. Jaime y amigos, algo que me preocupa mucho es la enorme cantidad, y esto ya entrando en el terreno de lo material, la enorme cantidad de excrementos y orina que ensucian calles, parques y jardines, que materialmente, no sé la experiencia de ustedes, pero la propia es que la verdad sales en la mañana a la calle y la verdad hay un gran hedor a excrementos y a orina de perros y de gatos. Entonces esto pues me hace pensar que ahí está un problema que se está generando. Entonces, les comento rápidamente, Jaime y amigos, según la Universidad Autónoma de México, en la Ciudad de México, se producen, son estudios que han hecho en la Universidad Autónoma de Metropolitana, y esto pues es algo serio. Se producen actualmente alrededor de 700 toneladas de excrementos de perro. 700 toneladas es más o menos, hagan de cuenta, unos 25 trailers de esos de carga, esos que traen los víveres en las grandes tiendas como Comercial Mexicana o como esas, o los grandes trailers que transportan Coca-Cola, de ese tamaño. 25 carros de esos se llenarían con excrementos de perro todos los días si se recogieran oportunamente y se depositaran en algún lado. Y podemos decir, no te preocupes, esos excrementos finalmente se secan y desaparecen, no pasa nada, pero no es así. Sí pasa algo y puede ser realmente muy malo. Así que, entrando en materia, querido doctor Jaime Becerra,
por favor, háblanos de lo que tú mencionabas, la zoonosis o enfermedades zoonóticas, digamos ya hablando técnicamente. ¿Qué es eso de Muy, zoonosis o enfermedades zoonóticas? muy bien, Rafita. Pues las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que se comparten entre hombres y animales. Hombres, entiéndase como especie, y hay cualquier animal que puede ser de mascota, que puede ser utilizado para algún fin zootécnico o que puede ser de exhibición. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, al tener tanto excremento, se puede Jaime, hacer querido, polvo. te interrumpo. Sí. ¿Podrías hablar un poquitito más alto para que me registre mi micrófono? Ok, sí, con mucho gusto, Rafita. Sí, comentaba que las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que comparten los animales con el humano. En este caso, las enfermedades pueden ser a través de cualquier animal, ya sea de compañía, ya sea de trabajo o ya sea de exhibición. ¿Qué es lo que sucede en el caso de estas 700 toneladas? Pues efectivamente, al no tener un lugar en donde depositarlos o ser depositadas dentro de un contenedor, pues se hacen polvo, se volatilizan y cuando se tiene algún tipo de enfermedad parasitaria, este excremento pues se vuela y se puede uno llegar a contaminar. ¿Qué es lo que se puede hacer y solucionar? Con los animales que tenemos en casa, lo que se puede hacer es desparasitar. Una vez que estén desparasitados, pues vamos a reducir el riesgo de que por esas heces podamos que infectarnos de algún tipo de parásito que puedan portar nuestras queridas mascotas. En este caso, los michis o los lomitos. eh, Esa va a ser el método. Pero realmente el problema no es tanto de las mascotas que se tienen en casa, que sí es, pero creo que es el menor de los males, ¿sabes, Rafita? El mayor de los males creo que estamos hablando de esos perros que no tienen casa, que nadie se preocupa por ellos, o que sí me preocupo, pero que no hay esa atención de poderlos desparasitar. Entonces, lo único que está sucediendo es que estamos esparciendo más este tipo de enfermedades o este tipo de zoonosis al ser, ¿cómo se llama? Al estar comiendo o al estar llevándonos las manos a la cara o de alguna manera poderlo ingerir. Y esta es la manera en la que nos vamos a infectar nosotros. ¿Cuáles son? Pues la más rápida que se me puede venir a la mente ahorita y que muchos de mis queridos amigos podrían conocer serían las tenias, la famosa tenia solium o la solitaria. Esa es una enfermedad zoonótica que es a través de un gusano y que compartimos directamente con los animales. Entonces, ¿cuál es el mejor método? La tenia, la solitaria, pero hay Exactamente. hay otras, hay otro tipo de los nematelmintos, y no solo los platelmintos, que son estas planas, sino los Ujú. gusanos como lo que Exacto. conocían como lombrices. Ujú. Sí, La tenemos una famosa gran cantidad. la Toxocara canis, por ejemplo, es un bicho pues terriblemente peligroso, porque tengo entendido, Exactamente. Jaime, no sé cómo, qué tal cierto sea lo que tengo entendido, pero, por ejemplo, vamos actualmente hablando de la Ciudad de México, Ujú. había parques extraordinariamente hermosos que podíamos disfrutar hasta hace unos pocos años, por ejemplo, para irte a atender al pasto y leer un libro, o en la mañana a la hora de comida o algo, en la mañana sacar tu almuerzo, ponías tu servilletita en el pasto y te comías un sándwich muy rico con un cafecito, con un refresco. Actualmente parques como el México, como el Parque Hundido, Chapultepec, los simples camellones de la ciudad realmente ya no son utilizables en ese sentido. El Parque México, si te acercas a cualquier árbol, realmente es una fetidez horrible a orines de perro. Y una gran sección del parque está rodeada de una reja especialmente para perros. Y tú dirías, bueno, pues ahí están los perros confinados, no pasa nada, los niños pueden andar jugando por el otro lado, pero no, los perros invaden todo el parque y orinan por todos lados y defecan por todos lados. Para colmo, Jaime y amigos, pues, coincidirán ustedes conmigo, a la hora de los paseos, especialmente los domingos, los sábados, pues algo que abunda también son los puestos de comida, golosinas y comida, refrescos, helados y muchas otras frutas y demás. Entonces la gente está prácticamente paseando y comiendo.
Esa es una costumbre muy arraigada. Entonces comemos los chicharrones y los refrescos, las frutas, todo esto, y la verdad está volando todo este excremento. Y para colmo, los huevos de esos animales, no sé, de parásitos o cómo se les pueda clasificar, pero sus huevos se conservan en la tierra húmeda, en el pasto, en los prados, se puede conservar por años, se puede conservar vivos o latentes durante mucho tiempo, días, meses, años. Y entonces que el día que nos sentemos o que el aire lleve esos polvos a nuestra comida, los vamos a ingerir. Y esto puede en un momento dado convertirse en algo gravísimo. ¿Estoy exagerando, Jaime, o mi percepción va más o menos cercana a la realidad? No, la verdad es que la percepción es correcta. Hay una gran cantidad de depósitos que no se llegan a controlar y o que muchas veces las personas piensan que pues no pasa nada. Y creo que el verdadero problema es el que tú mencionas. El que nosotros podamos tener o adquirir una enfermedad zoonótica de un parásito tiene que ver directamente con la contaminación del alimento, con las heces de algún animal que está infectado. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, primero es toda una lástima que efectivamente lo que tú me estás comentando, porque efectivamente los parques han pasado de ser un lugar donde iban los niños, donde iba la familia, a poder tener una gran calidad de tiempo, un domingo, un sábado, correr, jugar, la bicicleta o lo que sea. Alguna vez también pude ir al Parque Hundido y recuerdo que era muy divertido estar pues en estas subidas y bajadas con una bicicleta como niño. Y ahora me encuentro efectivamente con lugares que aparentemente son exclusivos para mascotas, pero donde están secos, porque no hay nada que impida que, ¿cómo se llama? Que todo ese excremento pues pueda estar volatizado, pueda ser pulverizado y que pueda contaminar. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la recomendación? Pues no vayas. Ese olor que tú mencionas es muy característico. Los que tenemos mascotas sabemos que si no se limpia constantemente, el olor es sumamente penetrante y es básicamente distintivo de que tenemos mascotas. Pero también pues están los perros de azotea. Los perros de azotea donde de repente solamente se les sube agua y se les da de comer y pues en algún momento tienen que hacer sus necesidades y que efectivamente van a estar volando en la ciudad. Y sí es una pena que tengamos que estar platicando de este tema por nuestra poca o nula preparación, sobre todo como ciudadanos que somos, para poder atender o hacer la limpieza de nuestra mascota, ya sea un perro o ya sea un gato. Hablas tú digamos, una especie como de educación, de hacer la vida con, pues, con la atención o el cuidado para deshacernos de los excrementos de los animales y pues tratarlos de alguna manera. Pero estamos hablando, mi querido Jaime, de que en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México, estamos hablando de 700 toneladas diarias de excrementos. Algunas, por supuesto, se van al drenaje, pero algunas se ha popularizado mucho, inclusive esto se debe a la ley cívica, el reglamento de la Ciudad de México, el reglamento que le llaman de policía o algo por el estilo, el reglamento cívico, de que obligan, en teoría, a que el propietario que saca a pasear a su perro lleve una bolsita y recoja el excremento, se lo ponen en la mano y bueno, pues el cariño al perrito hace que la gente no tenga escrúpulos en ese sentido. Recogen el excremento, lo encierran en una bolsita, atan la bolsita y ponen la bolsita en un arbolito, en la ventana del vecino, sobre el cofre de un coche, en donde pueden y dejan la bolsita. Y eso, pues con eso se resolvió el problema del reglamento cívico. Pero la verdad es que esos excrementos dentro de una bolsa de nylon que dura más de 400 años antes de degradarse, pues el excremento no solo está ahí adentro, sino está cultivando a los microbios o a los parásitos que en otras condiciones podrían quizá morir por insolación o por resequedad, en fin, se podrían morir, pero si los guardas en un ambiente confinado como es la bolsita de plástico, entonces le estás haciendo un caldo de cultivo. Y esa bolsita, pues los propietarios, digo esto, dices tú que es cuestión de educación, sí, pero ¿qué le hago a la bolsita?
salí con el perro durante 1 hora o 2 horas, algunos hasta van en bicicleta con el perro, ¿dónde llevan los excrementos? Y luego los paseadores de perros, los cuidadores profesionales de perros llevan 12, 15, 20 perros y no estoy eh, tratando de combatir ninguna profesión, todas son muy nobles y muy buenas, muy útiles, pero ¿cómo puede un cuidador que lleva 12 o 15 perros atados con sus traillas cuidar los excrementos? Y esos excrementos, si los recogieran, pues efectivamente habría que deshacerse de ellos de alguna manera higiénica, pero sigue el problema latente. ¿Qué hago con esa bolsita llena de excrementos y puesta en el cofre del coche, en la ventana del vecino o puesta junto a un poste? Porque ya hasta que pase el departamento de limpieza de la ciudad, pues se va a recoger esos excrementos. Sí los van a recoger los compañeros que recogen la basura en la calle, pero insisto mucho, las bolsitas van cerradas. ¿Y quién va a estar abriendo la bolsita y vaciándola y tratando de destruir el excremento? No, esas bolsitas se van a quedar atadas durante 400 años o 500, que según los expertos es el tiempo que dura en degradarse el polietileno. Entonces, todos estos situaciones que se producen diario gracias a los lomitos y a los michis que son tan pues, apreciados, tan queridos, que comparten la cama y comparten los besos, comparten la mesa, comparten todas las caricias de sus propietarios, pues yo lo siento como que se está engendrando, se está gestando un terrible problema de salud pública. A lo mejor estoy exagerando, pero ustedes, amigos internautas, y seguramente son propietarios también de mascotas, ¿qué opinan con relación a esto que platico con el médico veterinario Jaime Becerra? ¿Qué opinas, Jaime? Pues sí, yo opino que efectivamente tienes la razón en ese sentido. Lo ideal sería que se pudiera desechar de una manera más ecológica, por ponerle algún nombre, en el cual esas heces no permanecieran atadas, guardadas en una bolsa durante un periodo de tiempo, pues tal vez llamémosle finito de 400, 500 años, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sería lo mejor? Poderlas eliminar de tal manera de que tengamos esa certeza de que esas heces pues van a ir a algún lugar donde no van a generarnos un problema de contaminación, básicamente hacia nosotros, hacia los seres humanos, y más aún hacia otras mascotas, porque entonces volvemos a un círculo vicioso donde no podemos terminar porque ya contaminamos a más mascotas y estas a su vez contaminarán a más mascotas, suponiendo que estemos hablando de mascotas, porque si nos metemos a un problema de perros de la calle, bueno, eso todavía está peor. Nadie los controla, nadie los regula, nadie siquiera levanta sus, ¿cómo se llama? Sus heces en una bolsita, y sin embargo, pues eso es lo que está esparciéndose y volando por todos lados. Entonces, en lo Déjame personal, yo hablarte de algunas recomiendo. cifras. Jaime, con Ujú, tu permiso, si no tienes inconveniente, vamos a saludar a algunos amigos que ya están visitándonos en adelante. las redes sociales. Georgina Cabrera, Gina hermosa, ya Gina ahora se está ganando el título de la primera de nuestras fans, está llegando en primer lugar. Antes le ganaban otros amigos, pero ahora Gina. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos, reciban un triple abrazo fraternal. Gracias, Gina, te mandamos también, seguramente Jaime también te manda un abrazo Un fraternal. gran abrazo, querida. Está también Lorena Gómez. Lorena, preciosa, qué gusto. Hacía tiempo que no teníamos noticias tuyas. Qué bueno, me encanta. Dice, buenas noches, queridos hermanos. Lorena, también tú tienes muchos conocimientos en este sentido. Muchas gracias por estarnos acompañando. Emanuel Benito Cos, muy buenas noches. Dice, diferencia entre querer a un animal más que a un familiar o a otros seres humanos. ¿Eso será un problema psicológico? Pues eso comentaba yo, mi querido Manuel Benito. Manuel Benito es un abogado que nos acompaña, también el hermano masón. Eso comentaba yo al principio del programa. Ya la razón por la cual una persona puede tomar al animalito como objeto de su amor, un amor al grado de sentirlo su familia, su hijo, hasta se ha utilizado ya el término de perrijos. Entonces, el censo, por ejemplo, el último censo de INEGI, ya considera las familias formadas por dos especies diferentes, las llaman familia interespecie. De manera es que si alguien, una persona, un hombre, una mujer, de la edad que sea, vive solo con su mascota,
se le considera una familia interespecie, de manera que ya hemos llegado a ese punto. Ahora, ¿cuál es la razón, Manuel Benito? Eso decía yo, ese ya es un asunto que pues va es materia de los psicólogos, de los sociólogos y de los antropólogos. Hoy no sería esa mi intención tratarlo, porque entraríamos en otro terreno. Ahorita estoy más en lo material. ¿Qué pasa con todos nosotros, dueños y no dueños de animales? En un poco tiempo, en unos pocos meses o años, creo que esto podría detonar en un problema verdaderamente serio de salud pública. Ahorita mencionaba nuestro querido amigo, el doctor veterinario Jaime, que los que están en casa, las mascotas consentidas, pues a lo mejor tienen una vigilancia médica, a lo mejor están desparasitados, todo. No estoy muy seguro de ello porque de por sí los seres humanos no somos muy higiénicos en nuestra propia persona, es decir, no nos hacemos una vigilancia dental, una vigilancia de oculista, unos análisis anuales, una mastografía, no somos muy dedicados a cuidar preventivamente nuestra salud, pues mucho menos lo vamos a hacer con los perros. Inclusive, ese es otro tema que te voy a platicar en un momentito, te voy a preguntar, Jaime. Yo veo cada vez los animalitos de hogar, las mascotas hogareñas, cada vez más gordos al punto de ser obesos. Entonces, si los seres humanos nos estamos haciendo obesos, la gran mayoría de los humanos en las ciudades modernas somos obesos, imagínate si no van a ser obesas las mascotas que están encerradas todo el día en casa. Las sacan a veces a correr, a riesgo de que les dé un infarto, las sacan a correr con bicicleta, pero pues no es así el ejercicio metódico que podría tener un cuerpo organizado. Y luego, para colmo, las comidas y todas estas cosas, que es algo de lo que queríamos platicar. Pero bueno, déjame ver, dice, muy buenas noches. Diferencia entre querer decir esto de Manuel Benito, pues eso es lo que platicamos. Evelyn Glove nos manda un enlace que dice, hagamos poposta. Yo creo que se refiere a hacer ese procedimiento que se convierte en un abono orgánico, los excrementos, pero vamos a ver con mucho detenimiento, Evelyn, tu enlace. Es un video probablemente donde nos dan lecciones de cómo hacer composta. Creo que es una solución buena, pero todavía tengo mis bemoles. 700,000 toneladas de excrementos al día en la Ciudad de México. ¿Tú crees que sí sea posible que nosotros como ciudadanos, que tenemos que trabajar, ir a la escuela, llevar a los hijos, ir a la tintorería, preparar la comida o ir a comer al restaurante, tendremos tiempo de organizar todo este material fecal para convertirlo en composta? Esto, vaya, ojalá que sí se puede, lo que nos estaba platicando hace un momentito Jaime, de decir cuestión de educación. Y pues sí, desde luego que sí, educación, pero es otro de los graves problemas, Jaime, en los que la ciudadanía, los seres humanos, somos víctimas de nuestras propias tergiversaciones, de nuestras propias desviaciones sociales, y la solución recae en nosotros. Dicen, pues es que el ambiente está muy contaminado por culpa tuya de que tiras las bolsas de plástico a la basura, y las vaquitas marinas se están acabando por tu culpa y todo. Y bueno, pues sí, pero pues yo creo que es una solución que debiera tomarse de fondo como sociedad. Nos preocupamos mucho porque no se pierda, por ejemplo, una especie como las vaquitas marinas, y mis respetos, debe cuidarse eso, que no se mueran las vaquitas marinas, que no desaparezcan los osos polares en el Polo Norte, que no se acabe la mariposa monarca, sí, pero no nos debería importar también la especie humana, que vamos a vivir cada vez más obesos, más malnutridos, con más enfermedades respiratorias, con más enfermedades estomacales o intestinales, porque estos bichitos, según sabía yo, Jaime García, Jaime Becerra, también tienen un problema que se dan primero, pues los ingiere uno y se pegan a las paredes intestinales. Y por ahí están, digamos, desarrollándose, se multiplican. Algunos ni siquiera requieren el hembra macho, algunos son bisexuales, entonces al mismo tiempo se reproducen por sí mismos. Y luego los huevitos y todas estas cosas los puede uno excretar, pero también hay otros que se van al torrente sanguíneo y atacan el hígado, los pulmones, inclusive el nervio óptico y la retina.
Entonces hay alguna ceguera que se puede producir y se han dado casos, estoy hablando de la información de la que yo dispongo, que no es una información especializada, de niños que nacen ya con estas pues, parasitosis, ¿no? Estas afecciones en el nervio óptico, en el nervio ocular, que los tuvieron desde que estuvieron en gestación. Entonces, imagínate si estos bichos los excreta un perro, los excreta un gato, los adquiere la mamá y se los transmite al feto. Y ya cuando nace el niño, ya nace con esas enfermedades infecciosas o parasitosis. Imagínate a qué punto podemos llegar y son, insisto mucho, hay otros lugares, Jaime querido, porque esta información es aquí en la Ciudad de México, lo que yo veo es en la Ciudad de México, no viajo mucho, entonces pues podría yo hablar solamente de mi entorno, pero hay estudios muy interesantes y muy serios, por ejemplo en Oaxaca y en Chiapas, hechos por las universidades de esos lugares, y son estudios en los que se habla de que es verdaderamente caótico el problema. Hay camellones, por ejemplo, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal Las Casas, hay camellones que son verdaderos criaderos de perros callejeros. Ujú. Entonces, son tiraderos de excrementos y son lugares en donde, pues por su belleza, oye, San Cristóbal Las Casas es un paraíso. Entonces, por su belleza, su clima, todo, son un gran atractivo turístico. De manera es que los turistas pues van y ven eso y aparte del gran y grave aspecto que puede tener eso, el aroma y todo esto, pues además van a contaminarse sus alimentos y ellos van a llevar esas epidemias o esas enfermedades a sus lugares de origen. Entonces se está diseminando terriblemente. Y para colmo tenemos el honor, mi querido Jaime, mis queridos amigos, tenemos el honor de Sí, nuestro país de ser el país con más perros y gatos de toda Latinoamérica. y de Entonces, tipo callejero, querido imagínense, Rafa. sobre todo callejeros. Ujú. ¿Cómo ves Creo que esto en este que estoy sentido, platicando, Jaime? pues sí, es terrible que tengamos el primer lugar a nivel Latinoamérica en perros de la calle. Y esto atiende a muchas situaciones y muchos factores. Platicábamos hace un rato de la falta o nula educación que podríamos tener. La verdad es que tenemos un gran cariño hacia las mascotas. Mucho ¿cómo se llama?, de nuestros queridos amigos y mucho de la población en general de nuestro gran y bello México, pues tiene un gran cariño hacia las mascotas y por eso es que uno tiene un perrito, un gato, tres o cuatro, no lo sé, y de alguna o de otra manera, pues siempre hemos tenido como esa parte de ser como muy animaleros, más que la verdad. Pero pues esa parte de ser animaleros, pues no basta. Necesitamos brindarles algún tipo de condiciones que sean salubres, tanto para ellos como para nosotros, y en este sentido es ahí donde entra la medicina preventiva dentro de la medicina veterinaria. ¿A qué me refiero con este punto? Bueno, estamos hablando de ya desparasitación, de vacunación para evitar enfermedades propias de ellos. La desparasitación va a ayudarnos con las enfermedades que pueden transmitirnos a través de las heces, pero lo más importante, tendríamos que generar campañas de esterilización muchísimo más grandes. Hace mucho tiempo, hace unos 10 años, tal vez un poco más, todavía se hacían racias de perros. ¿Qué quería decir esto? Que si algún lomito andaba en la calle y no era reclamado durante 3 o 4 días, se daba por entendido que esa mascota o ese animal no tenía dueño y por lo tanto pues salía de la circulación de nuestras calles. Yo no sé qué tan bueno haya sido o qué tan malo haya sido. Sin embargo, pues ahora ostentamos el primer lugar en toda Latinoamérica de perros de la calle. Entonces, algo ha de haber sucedido. A lo mejor esa no es la solución, ¿no? Tal vez no sea la solución, pero necesitamos intervenir de tres formas diferentes. La primera es educación hacia nosotros, como el pueblo que somos, con ese gran cariño y afecto a nuestros animales. La segunda, con campañas de esterilización sumamente masivas que puedan llegar a todos los lugares para que podamos tener la menor cantidad de las mascotas, porque además se vuelve un sufrimiento que un perro esté en la calle, aunque yo le pueda llevar un poco de alimento, yo no mitigo su sufrimiento, solamente lo alargo. Esa es mi percepción.
Y un tercer punto donde todos tendríamos que tener hacernos partícipes de ser responsable con nuestras mascotas, y quiero decir que siempre estén en las mejores condiciones, y si eso involucra que yo tenga que aportar de mi dinero, de mi bolsa, para poder esterilizarlo, pues tendría que ser de esa manera, porque esta puede ser una forma de mitigar todo este tipo de problemas de los que estamos platicando, y que en algún momento se vuelve un problema grave. No solamente estamos hablando de parasitosis, mencionábamos perros de la calle, y en algún momento pueden transmitir rabia, que es una enfermedad de tipo mortal. Afortunadamente, las campañas y los cercos sanitarios en la Ciudad de México han sido sumamente agresivos con la enfermedad, y no tenemos reportes de ellos durante un buen periodo de tiempo. Sin embargo, se sigue haciendo para evitar que esto suceda. Y nosotros estamos ya en una ciudad donde tenemos básicamente nuestras fronteras de la ciudad, por llamarlo de esa manera, están pegadas con otras ciudades ya del Estado de México. Entonces, la latencia puede ser mínima, pero no en los estados. En los estados se sigue generando este tipo de problemas, y tener un montón de perros o de gatos que no son atendidos, pues puede incrementar el problema. Eso es como Ahora, la parte, las sí, campañas, Jaime, las campañas de información, por ejemplo, en los medios sociales, en lo que le llaman las redes sociales, hay una gran tendencia a, a correr ese sentido, ese sentimiento, inclusive personas a quienes yo aprecio y admiro y estimo mucho, llegan al punto de hacerme sentir mal por ser humano. Dicen, dale de comer al callejerito, ¿no? Porque, pues, pobrecitos, pareces bestia que no tratas bien a las bestias, ¿no? Y bueno, pues me estoy sintiendo mal de ser humano porque no trato bien a los perritos, hay que sacarle su platito con agua y hay que sacarle sus comidita y todo, cuando hay miles de niños, de niñas en los basureros, trabajando en la basura para ganarse la vida, para ganarse la comida. El país, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en las becas, en la atención médica, está haciendo un gran esfuerzo que se había abandonado durante casi medio siglo, y se está haciendo esto para tratar de resolver un poquito la situación de la gran pobreza que sufre nuestro país. Son toneladas, la semana pasada hablábamos de que son muchas toneladas, no vienen ahorita las cifras, pero son muchas toneladas de comida que se desperdicia, y no hay suficiente comida como para que las familias pobres de todo nuestro país y de todo el mundo pudieran alimentarse bien. Entonces, ¿cómo si la comida es escasa, si los recursos son escasos, no sería así como pues, un poco recomendable no darlos a los animales, sino a los seres humanos? A lo mejor me estoy viendo muy egoísta y esto pues obviamente va a causar polémica y va a causar un poco de lastimadura en las personas que aman mucho a sus perros, pero pues yo siento que el prójimo es el más próximo, y si no vemos por nuestra propia especie, se está hablando, por ejemplo, de que se cambie el uso del petróleo por otros combustibles menos agresivos, que los mares no se llenen de plástico, en fin, se dice eso en cuanto a cuidar el ambiente para proteger nuestro futuro, pero estamos al mismo tiempo generando situaciones en las cuales vemos con malos ojos a nuestra propia raza, a nuestra propia especie, la especie humana, y vemos con mucha mayor cuidado, con mucha mayor amabilidad a otras especies que consumen nuestra comida, consumen nuestros espacios, que causan problemas entre vecinos, que invaden de malos olores la ciudad, los parques, los jardines. Decíamos hace un momento, Lorena nos estaba mandando un mensajito, Jaime, que si me permites sí, leerlo, dice Lorena Gómez Valdés, um, déjame buscarlo aquí, por aquí está, aquí está. Dice, la transformaciones en los hábitos humanos con la adopción de animales domésticos se da a la par con este desarrollo urbano, y sus parques que eran para uso humano, enfocados a la familia y sobre todo a la infancia, ahora se destina para la recreación de las mascotas, ya que la población infantil ha disminuido y las personas prefieren las plazas comerciales.
Pienso que las personas deben hacerse responsables de los desechos de sus mascotas. La contaminación que producen las partículas de excremento se suma a otro tipo de contaminantes que hacen daño a la salud, no solo del ser humano, sino de otras especies de la flora y la fauna. Pues es lo que comentamos, Lorena, creo que tienes toda la razón. Claudio Héctor Serna, Jaime, Claudio Héctor Ujú. Serna Zarrelangue dice, muchas felicidades por una excelente plática en la cual se debe crear conciencia al tener una mascota y la responsabilidad al cuidado de dicha mascota. Considero que se está a tiempo para darle solución a un problema que a la postre traerá consecuencias graves. Gracias, reciban un abrazo fraterno. Claudio Héctor Serna, qué bueno que te gusta el tema y sí, es muy importante que lo platiquemos. Fíjate que da mucha pena, a mí me preocupó mucho preparar esta charla con nuestro querido amigo, el doctor médico veterinario zootecnista Jaime Becerra, porque pues, él es experto en esto y además pues de su profesión está cuidar a las mascotas y darles atención médica y todo esto, es su profesión. Y luego pues yo creo que estoy rodeado de amigos y amigas que están enamorados de sus animalitos y mis respetos, desde luego todo mi respeto a su costumbre de tener a sus michis y a sus lomitos. No voy contra eso. Lo que estoy tratando es lo que mencionas ahorita de mostrar la bandera amarilla, la tarjeta amarilla y decir, cuidado, algo se está gestando de mucho riesgo. Y así como tratamos de defender al atún y al oso hormiguero y a tlacuache y a todas estas especies que merecen todo el cuidado y el respeto, pues yo creo que también la raza humana merece que pongamos nuestra atención y que pues a lo mejor aquí se oye egoísta, pero si no pensamos en nuestra propia especie, pues como que lo demás no tiene mucha razón de ser. Pero en fin, eso sería cuestión. Dice Lorena, coincido con el ponente en que la responsabilidad de la salud y cuidado de las mascotas es de las personas, pero cómo hacerlas entender. Sí, esto es justamente, bueno, pues nuestro esfuerzo, Lorena, querida, esta charla de hoy tiene, entre otros objetivos, aparte de divertirnos y pasar un rato amable con ustedes y platicar con los amigos, pues tiene un poquito de despertar conciencias. Queremos que Creo que esta ese es el tema. pláticas, Perdón, charlas, Rafita. sí, Jaime, perdón. Perdón, creo que ese es el tema realmente. Tendríamos que generar una conciencia, tendríamos que hacer unas campañas sumamente así de marketing súper fuerte como lo hace Coca-Cola y como lo hace la Corona, para que en verdad todos los que tenemos mascotas, todos los que nos gustan animales, pudiéramos responsabilizarnos de poderlos tener bajo el mejor estado posible. ¿Qué es esto? Pues que si no tenemos pensado que se reproduzca, esterilizar. ¿Por qué? Porque es muy común que, híjole, es que estaba bien, pero se cruzó. Me descuidé tantito y ya se me cruzó y ahora tengo 5, 6, 7 mascotas que no sé qué hacer con ellas y que además no las puedo tener porque si con trabajos puedo mantenerme y estoy todo el día, 8 horas fuera, 10, 12, dependiendo cuánto tiempo tenga yo para desplazarme a mi lugar de trabajo, pues ahora tengo que mantener todavía un poquito más de bocas, que serían los de las bendiciones de de los michis o de los lomitos. En este sentido, creo que tendríamos que ser muy claros y muy precisos en poder esterilizarlos para evitar este tipo de problemas. El problema en sí es cómo poder mantener un estado, un lugar, una forma segura en la que nuestra mascota esté al 100%. ¿Qué quiere decir al 100%? Que esté desparasitado, que mantenga sus hábitos de ejercicio y de cómo se llama y de movilidad Claro. y sobre todo esta parte de la nutrición que tú bien mencionabas. Es correcto lo que tú decías, Rafita querido. Al final del día tenemos animales que son obesos y que en ninguna manera la naturaleza los permitiría. Pero a mí me gusta darles de comer 3 o 5 o 7 veces al día y por lo tanto estoy generando una mascota que está por arriba de su peso. Y todavía le digo, qué bonito está mi gatito gordo. No, eso no es normal, eso no es natural. Tendríamos que tener estas campañas que yo mencionaba con un marketing sumamente afilado para poder decir, sí, pero tu mascota tiene estas características y tiene que mantenerse de esta manera. No puede pesar más de tantos kilos, no puede estar en un sobrepeso, no puede estar
en la parte contraria, no puede estar en la azotea durante 24 horas de los 7 días con un poquito de agua bajo el techo que quién sabe a veces dónde esté y de otra manera pues la comida. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacernos conscientes de que necesitamos tener a las mascotas de la mejor forma posible, en una calidad de vida, entonces esta parte va a ir permeando poco a poco al entorno y a la sociedad. ¿Cómo lo podríamos observar? Pues efectivamente, menos perros en la calle, que a su vez se traduciría en menos heces fecales o menos toneladas de heces fecales, tanto de gatos, de perros o de lo que sea, y que esto a su vez se transpolaría a tener menos enfermedades de transmisión o zoonosis. Claro. Fíjate que nos habla Rebequita Gutiérrez. Rebeca, querido, te mandamos un abrazo con mucho cariño, me da mucho gusto que nos acompañes. Dice Rebeca, creo que coincide con lo que estás diciendo, Jaime. Dice, creo que el problema podría ser resuelto con regulación y cultura para evitar la sobrepoblación de perros o de evitar cruzarlos, para evitar crear más razas solo por la moda y después abandonarlos. Y efectivamente, el abandono de perros es otro de los problemas cruciales en este asunto que estamos tratando, Jaime, porque efectivamente, de momento, el animalito pequeño, recién nacido, como todos los bebés, es precioso, divertido, alegre, y además requiere toda nuestra ternura y demás. Entonces uno va por ahí y compra o adopta, como se ha sugerido que se haga últimamente, se compra o se adopta el animalito porque es precioso, como si fuera un pequeño animalito de peluche. Pero no, el animal va a desarrollarse, va a crecer y va a hacerse adolescente y después adulto. Y esto ocurre en unos pocos años. Y además va a morir antes, lo más probable es que muera antes que el propietario. Entonces va a causar el dolor de su muerte. Todo este proceso de vida hay que tenerlo en consideración. Entonces, compro la mascotita, el animalito jovencito, niñito, pequeño, y es un dulce, pero poco a poco va creciendo, se va convirtiendo en otros problemas, y si se multiplican, si compro dos o tres o adquiero dos o tres, y si además los reproduzco en mi casa, pues llega el momento en que se tiene una jauría, y lo único que queda, como bien decías, doctor Jaime, pues lo único que queda es sacarlos o irlos a tirar a la carretera o lejos de la casa para que no regresen, y se comete ese tipo de fallas. Y pues la cantidad de animales que están callejeros. Aquí en la Ciudad de México, como que el problema lo podríamos soslayar porque es una ciudad, pues la urbanización no es de primera, pero finalmente es urbanización. Hay branquetas, calles, hay drenaje, hay recolección de basura. En fin, vivimos en una situación pues bastante agradable en ese sentido, pero nuestro país no está así. Y vas aquí mismo en la Ciudad de México y les consta, amigos, seguramente ustedes que me están viendo por internet coincidirán conmigo. Va uno a algunas colonias un poquito alejadas de la delegación Benito o de la alcaldía Benito Juárez y encontramos lugares verdaderamente de sobrevivencia, donde las casas habitación pues son verdaderamente mal construidas, con muy pocos servicios, lo que llama el servicio público le llama precarias, ¿no? Entonces, una gran precariedad tanto en servicios como en construcción, y sin embargo vas a una casa de esas, una familia de normal, con 5, 6 o 7 perros, y esos perros, decías ahorita, que no vivan en la azotea. Oye, pues si ni azotea tienen porque están cubiertos con techos de lámina. Y si los habitantes humanos no tienen un buen techo, imagínate si los perros van a tener un buen techo. Y sin embargo, con la cultura que desarrollamos a través de las redes sociales y de la sensibilidad que nos transmitimos, de que cuida al Michi, cuide al Lomito y merecen todo nuestro cariño y demás, pues esto, ese mensaje, que es un mensaje, como decías hace rato, de publicidad o de propaganda, pues incide en todas las clases sociales. Y entonces no es lo mismo tener una mascota de lujo que te cuesta 20 o 30 mil pesos comprarla, y su atención veterinaria y todo cuesta otro tanto. No es lo mismo en una colonia de las colonias bien acomodadas de nuestra ciudad a lo que ocurre en la gran mayoría de la población. Estamos hablando, Jaime, de que se tienen en el país 25 millones de perros, ¿Sí? 25 millones de perros, y según estadísticas del INEGI, que son pues, más o menos confiables, casi 60 de cada 100 habitantes del país, casi 60 de cada 100 mexicanos son dueños de un perro.
Sí, No está sí, sí, incluida sí. la participación de los gatos porque son menos, un 30% más o menos de la cifra que estoy dando. Pero si estamos hablando de que 25 millones de perros en el país, de ese tamaño es eh, el problema. Y el problema se genera porque todos ellos comen diario y defecan diario y orinan diario. Y las heces sólidas, pues a lo mejor se recogen en la basura y se van, y a lo mejor se puede eliminar, pero la orina queda en las llantas, en los postes, en las paredes, y está allí la orina permanentemente. La va a secar, ¿cómo le llaman ustedes los científicos? Liofilizar se llama cuando se seca la orina y queda solamente los sólidos, ¿no? Lo que estaba disuelto en la orina. Entonces ahí está, pero el aroma continúa. Y si es de gato, terrible. Entonces todo esto, pues es una acumulación, imagínate, de 25 millones y pon tú que un tercio de los 25, es decir, otro 8 millones de gatos, entonces estaríamos hablando de 25 y 8, más o menos 30 y tantos millones de animalitos produciendo excrementos y orina y consumiendo alimentos y conviviendo de una manera muy cercana con sus propietarios. Un besito en la boca y la mirita, el perrito se lame el ano y después le da su besito al dueño o a la dueña, al amo o a la ama o a su mamá o papá, como le quieran llamar, pues ahí hay la contaminación pues, el traslado de estas posibilidades de enfermar. Leía yo algunas estadísticas, Jaime, que ahí sí van dentro de tu especialidad. Un solo animalito de estos bichitos que pueden estar en los intestinos del animalito, hay un animalito que se llama Toxocara canis, que es una especie de gusano. Dice que es capaz una hembra de producir hasta 200,000 huevos al día, 200,000 huevos al día en el intestino de un perrito. Y es otra estadística, un solo gramo de excremento de un perrito pequeño, digamos, un perro joven, un solo gramo de excremento puede tener hasta 15,000 de estos huevos. Obviamente decías de la desparasitación. Sí, si yo tengo mi mascota y tengo la cultura suficiente y la calidad económica, la cantidad de dinero suficiente, pues me voy a desparasitar yo, voy a atender mi reumatismo y aparte voy a desparasitar a mi mascota y debo hacerlo 3 veces al año o por lo menos 2 veces al año. Pero esto no es la realidad para los 25 o 30 y tantos millones de animalitos que pululan por nuestro país. Sí, No efectivamente no podríamos aspirar a que tenemos, haya ese servicio. no, efectivamente tenemos ahí varios problemas con algunas mascotas, sobre todo con algunos parásitos, y este parásito en especial necesita un intermediario. El intermediario es la pulga. Entonces, efectivamente, tenemos que desparasitar, pero también tenemos que controlar un problema con pulgas para que de esta manera este parásito no se pueda desarrollar. ¿Cuál es, cuál podría ser la prevención? Bueno, la prevención va a ser básicamente la desparasitación. La mascota va a estar al 100% siempre y cuando esté atendida por un veterinario y el veterinario cuesta. En algunos lugares el costo es menos, el gobierno de la Ciudad de México tiene algunos lugares, las alcaldías tienen sus propios lugares, y bueno, sería un buen acercamiento para que pudiéramos tener este tipo de introducción y este tipo ¿cómo se llama?, de conocimiento para tratar de minorizar lo que esté dentro de nuestras manos. Porque efectivamente no podemos controlar todos esos casi 23, 25 millones de perros que están ¿cómo se llama?, en todo México. Pero a lo mejor sí podemos controlar a uno o a dos que me pertenecen. En la medida que yo controle a los que me pertenecen, entonces mis vecinos tendrán menos problemas. Y los vecinos también son un caso especial, ¿no? En lo personal, yo he regalado así básicamente a mis vecinos, desparasitante, o al señor que viene con su carrito de basura que trae a su perro porque es su compañía, lo quiere mucho, pues seguramente le regalo un poquito de desparasitante porque yo lo veo como una parte que nos conviene a todos. Probablemente va a defecar en algún lugar, en la calle, no sé si la vayan a limpiar o no la vayan a limpiar, pero cuando menos yo me aseguro que esa mascota en específico no va a estar esparciendo ningún Claro, tipo de uno de parásitos. 35 millones ya es Pues una uno ayuda.
ya es una Exactamente, ayuda, con ¿no? uno empezaremos, ¿no? Y Pero ve entonces ahora uno, otro detalle, Jaime, que me interesa mucho, porque si no sí, se me va el tiempo y luego siempre me sí, quedo, no, digo, adelante, ¿por qué no adelante. le pregunté esto al especialista? En este caso te agradezco Hacemos otra mucho. más, no hay problema, Rafita. Mira, así como se ha hablado en la medicina, sobre todo, Ujú. muy especialmente en la medicina humana, se habla de que lo más importante es la prevención, porque es mucho más efectiva y más económica. Es más barato y más conveniente prevenir que remediar. Entonces, en la población, por ejemplo, había una tasa de crecimiento poblacional, es decir, un nacimiento de niños enorme en nuestro país. Hace todavía 40 o 50 años era una sobrepoblación explosiva. Esto Efectivamente, mismo ha perdón. ocurrido en el mundo. De 1.000 millones a 8.000 millones pasamos en unos cuantos años. Entonces, la multiplicación de los seres humanos asustó a todo mundo. Y entonces, esta explosividad en la multiplicación de los seres humanos se atacó y comenzaron a hacerse muchas campañas, no, tampoco es el tema de hoy, pero se han hecho muchas campañas intensivas para reducir el índice de natalidad. Inclusive se han inventado enfermedades y se han hecho muchas cosas y muchas campañas de culturización y demás para reducir el número de hijos. Por el contrario, se han hecho muchas campañas y las fábricas de alimentos para perros y todo lo cultivan, de hacer que se multiplique el amor por las mascotas, que cada quien tenga más mascotas y que se multipliquen más los perrijos y los gatijos. ¿No crees conveniente que en el alcance hasta donde están nuestras posibilidades, más que regalar un poco de desparasitante y más de que recoger las heces del vecino o del perro del vecino, ¿no sería conveniente ir corriendo la voz de que pues pase la moda de las mascotas y volvamos al amor por el ser humano y que volvamos a disfrutar nuestros parques y a leer un buen libro, a comer un sándwich en el jardín sin el peligro de recargar? Me recargo en el árbol y ya me embarré de orines de perro. Y si me siento descuidadamente, ya me senté en un excremento de perro. Pero lo peor de todo, lo que decía yo, los huevos de estos parásitos se conservan, se penetran en la tierra y están casi superficialmente, pero están escondidos y ahí pueden Ujú. durar años en latencia sin reproducirse, hasta que llega un perrito o alguien y lo ingiere y ya hubo problema. Y si yo tengo el descuido de que los niños que me acompañan coman sus bocaditos, sus caramelos, sus golosinas y las contaminen con las heces del perro, pues van a ingerir directamente los huevos de estos animales y va a haber enfermedades. Y no estoy hablando de que simplemente sea desparasitar al niño, ya pudo haber pasado el parásito por su sistema sanguíneo, su sistema nervioso y ya llegar hasta el nervio óptico y enceguecerlo. Entonces, el problema realmente muy serio. Por eso decía yo, ¿no creen ustedes conveniente, amigos internautas? A lo mejor es una forma muy simple de hacerse antipático, pero correr la voz de que ya pase la moda de las mascotas, ¿no? Creo que en ese sentido, Rafita, efectivamente estamos atendiendo a campañas políticas y económicas donde hay mucho dinero de por medio, ¿no? No creo que Nestlé o cualquier otro tipo de grandes productoras, perdón por el nombre, eh, estaría dispuesto a cederlo. Creo que más bien el enfoque que sí tendríamos que tener sería de la manera preventiva. De esa manera podríamos tratar de minorizar los problemas que nos podrían aquejar. Claro está, estamos hablando también de una industria farmacéutica, de una industria que se dedica a hacer desparasitantes, de una industria que se dedica a hacer vacunas, de una industria que se dedica a hacer suplementos aditivos, en la cual todos pues van de la mano, algunos hay más ganones que otros, pero sin embargo lo que estamos buscando en esta situación es que a nosotros, como la parte de humanos que tú bien mencionabas, y que necesitamos nuestro espacio, nuestro mismo lugar, sin perder el cariño a las mascotas que podemos tener, pues que lo podamos ver de manera preventiva. Es decir, hacernos responsables, como todo lo he mencionado durante todo el programa, Rafita, hacer responsable de esta mascota que se tiene y de quererla, de cuidarla y atenderla en sus necesidades para que pueda estar siempre al 100% y en la mayor de lo posible, pues yo no tenga que estar lidiando ahora con mis afecciones y ahora con unas afecciones que me traspasó mi querida mascota. Al final del día, pues también el trabajo es
con los vecinos para que pueda mantenerse de esa manera y que para que se tenga esa conciencia de esterilizar, para evitar este tipo de poblaciones que muchas veces no son deseadas y terminan en la calle, en el patio de alguien más o en la azotea de alguien más que tiene ahí todos los cachivaches, porque ahí es donde se reproduce y ahí es donde van a estar todo el tiempo. Claro. Comiendo Fíjate, juntos. Jaime, querido, que nos habla Juan Jorge Avilés Ortega. Juan Jorge, qué gracias, qué gratitud tengo por que nos acompañes. Juan Jorge también es veterinario. Dice, esto se llama epidemiología veterinaria. Hablamos de zoonosis, que es lo que decía Jaime, y antropozoonosis, es decir, la zoonosis aplicada al ser humano. Para ello existimos especialistas en la medicina veterinaria y zootécnica. La domesticación de animales ha estado siempre presente del lado de la humanidad. Sí, claro, sí, sí, siempre he hablado Sí, no, indiscutiblemente somos lo que somos como especie porque domesticamos ganado, porque consumimos sus productos, ya sea carne, ya sea leche o ya sea las pieles. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener más en cuenta es que durante todo este proceso, pues se desarrollaron las técnicas veterinarias, las técnicas de producción, las técnicas de prevención, las técnicas que ahora llamamos nosotros de salud pública y ahora, pues la consulta, que es la parte clínica, donde vemos todo este tipo de problemas y tratamos de que efectivamente nuestra primera labor es mantener a ese perrito o ese gatijo bien hecho, de bien en la cuestión de salud, para evitar este tipo de zoonosis o para evitar consumir un producto de cualquier animal y que nos pueda hacer algún tipo de mal. A eso nos claro, dedicamos como claro. veterinarios. Juan Jorge Avilés nos da el punto que estás mencionando. Dice, no, no es solo, bueno, existe el concepto de One Health, es decir, una sola salud. Es decir, Ujú. ver a toda la humanidad o a todo el planeta como un solo ente viviente y pensar en su salud. Me parece interesantísimo eso. No es solo salud animal o salud humana, es salud de los ecosistemas. Caminar con equilibrio en el damero, no irse a los extremos. No se trata de amar a los perros o amar a nuestra especie, es entender el equilibrio. Sí, 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 desde luego que ya ese sería superior. Supongo que eso está ocurriendo en el planeta de allá de Alfa Centauro, ¿no? O algo allá donde estén de donde vienen los ovnis y gente muy adelantada, Sí, pero aquí en lamentablemente nuestro planeta uno no. tiene su postura, ¿no? Y Nos está manda un bien, o triple sea, abrazo fraternal que se lo contestamos con mucho cariño, se lo devolvemos con igual. mucho cariño para él. Lorena Gómez Valdés, agradezco al ponente Jaime Becerra el conocimiento que nos comparte sobre el tema de salud pública. ¿Verdad que es excelente, mi querida Lorena? Pues por eso invitamos al doctor Jaime Becerra, porque tiene una gran experiencia, pero además tiene una calidad humana fabulosa. Entonces él entiende el problema de los animalitos, pero también entiende el cariño y el afecto que los seres humanos le tienen a sus mascotas. Y veíamos lo que estabas tocando, Jaime, para casi para terminar. Estas campañas, como en todo lo que ocurre de educación, hablábamos la semana pasada con su hermano y amigo Felipe de Jesús Pliego acerca de la educación. Y queda pendiente, muy grave, el problema de la incidencia que tienen los medios de comunicación, medios de manipulación, le llama el presidente de la República a la mayoría de los medios, ¿no? Dice él con honrosas excepciones, pero la mayoría manipulan a la población en muchos sentidos, ya sea político, ya sea económico. Pero estas campañas de educación que debiera dar la televisión pública, la radio, los periódicos, deberían de ir en ese sentido, de ver lo que dice nuestro amigo de que se cuiden los ecosistemas, efectivamente, decir, pues ya, si ya se controló la multiplicación de la especie humana, pues ¿por qué no controlar la multiplicación de los perros y los gatos? Y luego, pues ponerlos la justa balanza, mi querido Jaime, esto es algo doloroso para mí mencionarlo, pero creo que es mi obligación hacerlo, sin prejuicios y sin dogmatismos. Trato de ser lo menos prejuicioso posible y no caer en el dogma, pero decir, caray, aunque es muy doloroso decirlo, pero los perros son perros y los gatos son gatos, ni es mi perrijo ni es mi gatijo. Y yo no puedo pensar que ahora que murió mi perro, estoy a ponerle un monumento religioso y hacerle una misa y pensando en que en el más allá me lo voy a volver a encontrar, su alma anda penando hasta que encuentre a la mía y demás. Yo creo que se está cayendo en el extremo de
humanizar las relaciones de un animalito, tratarlos con el cariño y el respeto que debe ser. Pues sí, inclusive a las vacas, por ejemplo, se les sacrifica de una manera un poco menos molesta, menos dolorosa por ley. Si tú llevas tus toros o tus vacas al rastro para que los sacrifiquen, se procura que no tengan un gran sufrimiento, no como antes que los acuchillaban y sufrían mucho el animal. Ahora se procura una muerte rápida. Entonces, si se tiene ese cuidado con los animales para nuestro consumo, se está luchando muchísimo porque se evite la taurofilia o la tauromaquia. ¿Cómo podemos, al mismo tiempo que procuramos cuidar una especie, no cuidar la nuestra? ¿Y cómo hacer que se multipliquen los animalitos estos en detrimento, y así con todo el respeto que los propietarios de mascotas tienen, merecen, pues en detrimento de nuestra propia salud y de nuestra propia vida? Decíamos, el consumo de alimentos, el consumo de espacios, ahora hay pastelitos, hay médicos psicólogos para los perros, hay salones de fiestas para el cumpleaños del animalito, todos estos lujos excesivos que me parece estamos cayendo en un punto que ya pasado un siglo veremos que con risa lo que ocurrió en el siglo XXI, ¿no? Y diremos qué curioso se desarrolló la humanidad en esa época en la que sacrificaron a sus hijos, decidieron no tener hijos con tal de tener perrijos. Entonces a mí me parece que esto ya raya en una enfermedad social, pero eso sería tema de otro asunto. ¿Cómo Esperemos que sea nada terminaríamos, más Jaime, una, tus consejos? ¿Qué hacemos de pues momento para evitar que la calle donde yo vivo apeste a orines y a excrementos de perro, y que además pues no se ofenda a mi vecina que sale y recoge su excremento con una bolsita y la deja ahí, pero que otros cientos de perros pasan por mi calle, y aquí yo podría sacar fotografías de que están las banquetas atestadas de excrementos de perro? Pues tendríamos que hacer eso, querido Rafa. Tendríamos que implementar una campaña sumamente agresiva para que pudiéramos tener ese resultado que nosotros estamos esperando. Y también ser un poco incisivos con la querida vecina, ¿no? Porque dentro de mis derechos, pues también están mis responsabilidades y tu derecho también termina donde comienza mi derecho. Y si es molesto para mí que tú puedas, que no recojas a tu perro o que me dejes tu bolsita de excremento en mi, ¿cómo se llama?, en mi carro o en mi ventana. Entonces, ser sumamente puntuales con mi vecino para poder decir, oye, pues atiende a tu mascota como debes de serlo y deposítalo donde corresponde. De esta manera trataremos de ayudar de una u de otra manera. Tendremos que ser muchísimo más enérgicos a la hora de la limpieza de nuestras banquetas. ¿Para qué? Para evitar que este tipo de cosas volatilicen y anden esparcidas por toda la calle. Tendremos que tener esta cultura de prevención al 100% durante todo el tiempo, y no solamente con la zoonosis, sino con todas las enfermedades, ya sean de humanos o ya sean de mascotas. Para eso hay ciencias especializadas, para eso está la medicina veterinaria, para eso está la medicina humana, para eso están otro tipo de ciencias que nos pueden ayudar para poder estar al 100% todos, porque como alguien lo mencionaba hace un rato, somos uno, estamos en el mismo planeta. Los de las Lomas viven en el mismo planeta que nosotros, y los de, ¿cómo se llama?, y los de Santa Fe también viven en el mismo planeta que nosotros. Entonces, es el único que tenemos. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que estar siempre buscando que el beneficio sea para nosotros, para nuestra especie, sin descuidar la atención a las especies que nos ayudan a ser lo que somos. O nos llega o nos ayudan a ser lo que somos en este momento. Eso sería Jaime, cuanto querido, no de... sabes cuánto te agradezco tus consejos. Ha sido una charla para mí muy, muy importante porque revolotean sobre mi cabeza o dentro de mi cabeza muchas ideas, y pues no siempre estoy seguro de que sea yo acertado en los conceptos y mucho menos en la posibilidad de soluciones porque no tengo la menor experiencia en esto. Pero te agradezco mucho, ojalá que nos preparemos un poco en este sentido, en este tema, y a lo mejor podríamos hacer una charla en la que interviniéramos tú y yo, o algún otro amigo veterinario, pero sobre todo los enamorados de sus mascotas, ¿no? Las personas que con todo el cariño, con toda la devoción, se hacen propietarios de sus mascotas, que las tienen cuidaditas, muy, muy conservadas, muy limpias, muy saludables, al contrario, hasta obesas y pasados de cuidados y de mimos, ¿no? Que han pasado a ese extremo. Entonces me gustaría tener alguna ocasión, una charla, si encontramos a alguien que esté dispuesto a platicar sobre sus mascotas, pues con mucho gusto
Con ampliamos todo este gusto, tema. Rafita, a la orden, cuando tú gustes, podemos seguir platicando, podemos seguir abordando el tema, podemos ponernos ¿cómo se llama?, situaciones muchísimo más duras, con datos más duros. Esta fue una gran probadita para poder entender de qué es lo que estamos tratando de hacer, de qué es lo que tratamos de ver, sobre todo con este problema que tú mencionabas, pero a la hora